y las maneras en las que nos pueden inspirar para transformar nuestras propias escuelas. Este libro nace de mi vocación personal y profesional por la innovación educativa y mi admiración por esos colegios en muchos lugares del mundo que están haciendo auténticos procesos de transformación y sus equipos de profesores, ¿no? Nuestro viaje comienza en Bogotá y continúa por Bangladesh, India, Nueva York, Sao Paulo, Sydney, Barcelona. Y lo primero que dejamos atrás son un montón de ideas preconcebidas. Como por ejemplo, ¿qué es una escuela? ¿Un aula con sillas? ¿O es simplemente cualquier lugar en el que se aprende? Descubriremos escuelas maravillosas en camiones, en barcos, en las que el aprendizaje se sale de los muros del centro tradicional y se adapta a las necesidades de cada comunidad. Miles de escuelas de todo el planeta ya han iniciado este proceso de transformación que Fundación Telefónica apoya decididamente como parte esencial de su compromiso con la educación. El gran objetivo al que se están enfrentando todas estas escuelas es buscar la personalización del aprendizaje. Hacer que toda la metodología, toda la evaluación, los espacios, la tecnología, las herramientas se pongan al servicio de las necesidades de cada uno de sus alumnos. En Escuelas Barco, en tiendas para superhéroes. Por todo el mundo descubriremos experiencias de éxito para inspirarnos, aprender y transformar la educación. El sueño de una escuela diferente que funciona, donde todos los alumnos tienen éxito y un proyecto vital, es posible. Este es el apasionante viaje en el que Fundación Telefónica y este libro quieren embarcarte. Un viaje transformador hacia la educación del siglo XXI. Vivimos en la era digital, una era llena de nuevas posibilidades en la que no todos estamos igualmente conectados. Y de nada sirven todos los avances si dejamos atrás a las personas. Ahí es donde empieza la labor de Fundación Telefónica. Formamos parte activa de la transformación digital y tenemos la responsabilidad de que todos tengan acceso a ella. La educación se está transformando. Brindamos soluciones educativas innovadoras que incorporan tecnologías, contenidos educativos, metodologías de enseñanza-aprendizaje para docentes y alumnos, formación y acompañamiento constante con el objetivo de transformar la educación de cientos de miles de niños en el país. El mercado laboral se está transformando. Conectamos a los jóvenes para que se formen en habilidades digitales y emprendedoras que la nueva empleabilidad demanda. La cultura y el arte se están transformando. Buscamos ser referentes en cultura y arte digital e innovación, al acercar propuestas que combinan la tecnología, la ciencia, las humanidades y el arte. Las formas de ayudar se están transformando. Nos sumamos con un programa de voluntariado en el que miles de empleados donan parte de su tiempo para ayudar a otros. Canalizamos la solidaridad de nuestros colaboradores y aportamos conocimiento, tiempo e ilusión en beneficio de nuestras comunidades. Ese es nuestro propósito. Que personas de todo el mundo descubran que la nueva sociedad digital está llena de oportunidades. Somos Fundación Telefónica México, impulsando el lado social de la era digital. Vivimos en la era...
Queridos maestros, buenas tardes, sean bienvenidos a este tercer diálogo. Estamos experimentando un poquito de fallas con la plataforma. Les vamos a pedir que se dirijan todos los que están. Ya estamos transmitiendo. ¿Me indican, por favor? Perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, maestros, maestras. Es un gusto para nosotros desde Fundación Telefónica recibirles en este tercer diálogo educativo que tiene como objetivo el preguntarnos cómo generamos esta escuela del siglo XXI. Todo esto también alineado a la nueva oferta de formación que Fundación Telefónica ha lanzado con la Coordinación General Aprende y la Dirección General de Televisión Educativa. Tenemos actualmente más de 23,000 solicitudes a este evento, lo cual nos llena de orgullo y nos llena de gusto por poder servirles. Esperamos que todos los que estén aquí estén en el curso y los que no se animen a inscribirse. Antes de iniciar, voy a darles algunas instrucciones. Vamos a quedarnos en esta diapositiva para que el enlace se mantenga. Si hay cualquier dificultad, pueden entrar a este enlace MX Escuelas 2120 YouTube. Si no, pueden buscar el canal de YouTube de Fundación Telefónica, en el cual podemos dar continuidad a todo esto. Y bueno, para iniciar y aprovechar el tiempo de ustedes, voy a presentarles a dos grandes expertos, pero además dos grandes amigos, que son Rodrigo Azael y María Eugenia Acevedo. Les cuento un poquito de ellos. María Eugenia Acevedo es directora general y cofundadora del Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación AC, que ya tiene más de 36 años trabajando con escuelas e instituciones educativas para que enriquezcan sus procesos de formación, de transformación educativa. Ha escrito muchas publicaciones en todo el país y ha acompañado a, si no me equivoco, Maru, centenares de escuelas, miles de directores y decenas de miles o cientos de miles de maestros en todos estos años. Y desde luego también es un gusto tener con nosotros a Rodrigo. Ahorita les van a poner la diapositiva para que también los puedan seguir en Twitter, la diapositiva con sus fotos y su Twitter. Ahí los pueden seguir también en sus redes sociales. Rodrigo es un enamorado de la innovación, ¿no? Ha trabajado desde los 90 en buscar esquemas de innovación, de enseñanza, en los que, si bien la tecnología ha tenido un enfoque importante, la verdad es que los mecanismos, las metodologías son lo que realmente ha enriquecido en todos los procesos con sus estudiantes. Ha visto cómo transformar lo que normalmente hablábamos como la clase de computación con un enfoque integral y transversal para hablar de diseño, de trabajos, de otros enfoques colaborativos, etcétera. Ha trabajado en muchos proyectos educativos y tecnológicos en México y en España, y es un gusto que esté con nosotros. Es el CEO de Pinion Education, una consultora que también ya trabaja con cientos, miles de maestros y decenas de escuelas en nuestro país. Muchas gracias. Bienvenidos a este espacio. A todos los que están en YouTube, también estaremos ahí tratando de recopilar sus preguntas, sus puntos de vista. Les agradecemos que nos acompañen de muchos estados. Vimos ahí de Los Cabos, de Guanajuato, de Guadalajara, de muchos lugares. Y bueno, para entrar directamente en materia, les voy a pedir que empecemos por reflexionar juntos. Les voy a plantear una pregunta que está en la siguiente diapositiva que nos van a compartir. Y esta pregunta
les vamos a pedir que entren a www.menti.com. También nos estarán apoyando para ponerles el enlace en el chat de YouTube, e ingresen el código 980482. Y les va a aparecer una pregunta que tiene 6 opciones. Esta pregunta quiero que se la piensen desde su punto de vista, desde su escuela. No lo pensemos de todo el país, sino de mi escuela. Y es, si yo tuviera la posibilidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos en mi escuela, ¿qué es lo primero que harías? Y ahí van a encontrar 6 opciones que queremos que seleccionen. ¿Cuál es la primera que ustedes harían? Y estas respuestas vienen en invertir más recursos económicos. Recuerden, el enfoque está en que mis alumnos aprendan más. Si es invertir más recursos económicos, si es tener tecnología, conectividad, mejores libros, si es reducir la carga administrativa y cambiar la estructura de la escuela, si es fortalecer la formación, el acompañamiento y la colaboración de los docentes, si es reducir el número de alumnos por grupo, o si es hacer una reforma que permanezca por mucho tiempo para que esta no nos pille o no nos pesque, como nos ha pasado a veces con los cambios, ¿no? Que tenemos una reforma y cuando ya nos estamos acomodando y aprendiendo, nos la cambian. Entonces, les voy a pedir que entren, por favor, a www.menti.com y coloquen el código. A continuación, vamos a empezar a ver sus respuestas. Ya las estamos viendo aquí en pantalla, maestros. Ustedes ya estarán viendo también desde YouTube todos estos puntos que están poniendo. Ya tenemos ahí muchas participaciones, 78, 80 maestros, y empieza a destacar el punto 4, que es muy interesante porque es fortalecer la formación, el acompañamiento y la colaboración de los docentes. Creo que esto nos da mucho para platicar. Estamos viendo ahí sus respuestas. Agradecemos la gran participación que estamos teniendo en esta primera pregunta de nuestro diálogo, cómo construimos la escuela del siglo XXI. Sí, empiezan a aparecer, también por ahí están, quizá, fíjense, es bien interesante la respuesta de invertir más recursos económicos, es la que menos respuestas tiene. Es importante, pero creo que los maestros que nos acompañan nos empiezan a decir que sí es importante, pero no es lo esencial cuando hablamos de aprendizajes, ¿no? Cuando hablamos de cómo mejorar el aprendizaje de los alumnos, ¿qué es lo primero que haríamos? Evidentemente, trabajar con los maestros. Ya tenemos por ahí 435 respuestas. Seguiremos teniéndolo abierto, pero me gustaría empezar la reflexión pasando a la siguiente diapositiva que tenemos, porque estos puntos que les incorporamos no fueron puestos al azar. Estos puntos que hemos puesto vienen de un informe que en el 2007 hizo la consultora McKinsey y que hablaba de cómo los mejores sistemas educativos alcanzaron estos objetivos. Y decía, no basta con mayores inversiones. Decían, sistemas educativos duplicaron su gasto por alumno de la década de los 70 a la década de los 90 del siglo pasado y no lograron en su mayoría ningún cambio benéfico en el aprendizaje de sus alumnos. O sea, tampoco son más libros, más recursos tecnológicos, porque a final de cuentas esos están supeditados a lo que el maestro haga con los alumnos. Tampoco es que cambie la estructura de la organización, porque hay sistemas muy centralizados como puede ser Singapur, y que tienen estos buenos resultados, o sistemas con un gran nivel de descentralización, como es el caso de Finlandia. Tampoco es el reducir el número de niños o de estudiantes por salón, porque eso tampoco se ha visto reflejado en mejoras educativas, y tampoco ha sido que las reformas permanezcan por mucho tiempo. Tenemos el caso del Reino Unido, que desde 1950 hasta 1990 tuvo continuidad en su reforma educativa, y al evaluarla después de casi 50 años dijeron, ¿qué creen? Que después de tanto tiempo tampoco logramos incrementar el aprendizaje. Y abajo viene una frase que es muy significativa de un director de Corea,
entrevistado en este estudio y dice: la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Y ustedes lo acaban de confirmar con las respuestas que nos han dado en el Menti. Y con esto quisiera dar pie a la primer parte de nuestro diálogo, que va muy en sintonía con ustedes. Esta primer parte habla de el papel que tiene el maestro en el cambio educativo. Y para iniciar con esta conversación con nuestros invitados, si nos ayudan con la siguiente diapositiva, en lo que hago esta introducción, me gustaría empezar, Rodrigo, con invitándote a que nos ayudes a reflexionar. Primero, virar hacia dónde tenemos que cambiar, y quizá el primer punto es pensar en nuestros alumnos, es decir, nuestros cambios se tendrían que reflejar en ellos, y a veces lo pensamos en el ahora. Hemos platicado mucho en que nuestro cambio tendría que estar visualizado no en el hoy, sino tendría que estar visualizado en el futuro de ellos. Es decir, nuestros alumnos en 10 o 15 años tendrán una serie de exigencias y una serie de necesidades que tenemos que empezar a formarlos el día de hoy. Si empezamos en 10 o 15 años, quizá estemos tarde, o quizá no, pero me gustaría escuchar tu punto de vista, tu planteamiento respecto a esta situación en cuanto al futuro de nuestros estudiantes. Rodrigo, por favor. Claro que sí, Ale. Bueno, primero, muchísimas gracias. Estoy encantado de poder participar aquí y bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Es un placer poder tener esta conversación con todos ustedes. Y bueno, con respecto a lo que preguntabas, sí, yo creo que es más importante que nunca antes el entender que nuestro trabajo es no, el fruto de nuestro trabajo no está en el hoy y en la situación que hoy vivimos como país o como humanidad, sino en el futuro. Al final de cuentas, estamos preparando a los chicos para el futuro que les espera dentro de 10, 15 años cuando entren al mercado laboral, dependiendo de con qué edades estemos trabajando, ¿no? Y en otras épocas, quizá hay hablar de 10, 15 años en el futuro, era más, pues, medianamente parecido a lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero estamos entrando en una curva de aceleración brutal con respecto a los cambios y a lo que se requiere de los profesionales del futuro, que nos implica ahora más que nunca estar muy, muy, muy claros en cuáles son esas habilidades que van a requerir para que nosotros podamos empezar a fomentarlas desde hoy. Nuestro trabajo es prepararlos para ese mañana, prepararlos para ese futuro, ¿no? Y justamente ahora están viendo en sus pantallas el informe que hizo el Foro Económico Mundial, en el que veía sobre el futuro de los trabajos. Y es muy interesante este informe, que vean cómo en 5 años hubo un cambio radical en las habilidades principales. Estas son las 10 principales habilidades que se requieren en el mundo laboral. Y en solamente 5 años ha habido cambios muy importantes. Por ejemplo, desde el pensamiento crítico, pasar de la 4ª posición a la 2ª posición, como la creatividad, que era un elemento que estaba apenas y aparecía en el 2015 en 10ª posición y ya está en el número 3. Entonces, cuando ves esto, pues nos invita a una doble reflexión, ¿no? Nos invita, por un lado, a pensar qué tanto estamos nosotros haciendo como docentes y como, pues, encargados en cierta medida de preparar a estos chicos para el futuro que les espera. ¿Qué tanto estamos haciendo, perdón, en cuanto a enseñarles a resolver problemas complejos, en cuanto a que tengan un pensamiento crítico, en cuanto a que sean creativos, etcétera, etcétera? Pero no nada más eso, sino si este cambio ha sido tan grande en tan corto tiempo, ¿qué puede pasar en los próximos años? Entonces es parte vital de nuestra responsabilidad el estar viendo continuamente cómo va evolucionando la humanidad y tratar de traer toda esa preparación al aula para que nuestros chicos pues puedan tener ese futuro feliz y lleno de éxitos que todos queremos de ellos, ¿no?
Claro, Rodrigo, pues creo que evidentemente sí, tendríamos que pensar en esto y ver cómo se mueven estas habilidades. Pues si se movieron así en 5 años, quién sabe qué suceda, ¿no? Además en este futuro, y tenemos que estar muy al pendiente. Y en ese sentido, Maru, viendo todo esto que nos plantea Rodrigo, pues quizá también la escuela tiene que replantearse cómo hacerlo y cómo atender a estas necesidades. Y por lo tal, pues también tendríamos que pensar en una escuela que pueda ser eficaz, que atienda hacia estas necesidades que se plantean en el futuro, que si bien son inciertas, muchas de ellas podemos ir visualizándolas, pero la escuela, ya regresando al día de hoy, tendría que tener algunos factores para ir trabajando y enfocándose en esto. ¿Cuáles serían esos factores más relevantes que le permitan a la escuela enfocarse hacia este futuro que nos está planteando Rodrigo, identificando pues los logros que tendría que ir logrando en el día a día para preparar a los estudiantes para ello? A mí me gustaría también, Ale, amén de contestar esta pregunta, si bien estas son habilidades que se requieren para un futuro laboral, cuando los jóvenes se enfrenten a la parte laboral, habría que tomar en cuenta algunas otras en orden a la vida social, en orden al respeto al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Que lo estamos sufriendo. Y desde el punto de vista de la convivencia humana, que lo vemos por ahí en coordinación con otros, en cuanto a saber negociar, etcétera, orientación de servicio. Yo creo que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que es la solidaridad con los demás, la ayuda mutua, que son valores que con esto lo voy a unir hacia la parte formativa, que es el fin de toda institución. Uno de los factores de éxito, es decir, de aquellos ingredientes que han visto los investigadores que forman parte de las escuelas de éxito, como las que visitó nuestro amigo Alfredo, es precisamente que tienen metas comunes, pero metas desafiantes y metas muy ricas en término axiológico, ¿no? Bajo esa perspectiva, un centro educativo tiene éxito, si me permiten, en la medida que mira y está enfocada toda ella hacia el bien del alumno. El bien que es igual a su buen aprendizaje académico, pero también a sus valores como ser humano, también en la medida en que ve a la mayoría, a los diferentes ámbitos de desarrollo humano, incluso el ámbito espiritual, como bien lo comentaba incluso nuestro amigo Delors en aquella famosa reunión y declaración de la UNESCO, ¿no? De la educación encierra un tesoro. Entonces, una, una institución educativa tiene éxito en la medida que ve de manera lo más integralmente posible al ser humano. Y por ahí este sería y que todos estemos a una. Otro, en orden a esto precisamente, es el trabajo que hace el cuerpo académico, desde luego junto con el director, sobre la reflexión curricular. Cada institución educativa tiene un entorno, cada institución educativa tiene una realidad compleja y requiere de atender ciertas necesidades concretas de aprendizaje y de formación. Bajo esta perspectiva, cuando todos estamos claros y reflexionamos sobre un currículum que quizás es universal a nivel de nación, etcétera, pero lo tenemos que adecuar a esas necesidades, pero cuando esta adecuación la hace el maestro, es precisamente cuando la frase que tú dijiste al inicio, Ale, que el techo de la calidad de los sistemas educativos está en el techo de los maestros. Es decir, qué tanto el maestro aporta al currículo, pero no él solo, sino en grupo, en conjunto, bajo la dirección. Y por otro lado, el tercero, que simplemente con este me quedo, es cuando se tienen altas expectativas, Ale. Creo que lo teníamos en una diapositiva, ¿verdad? Ándale, aquí precisamente lo tenemos, ¿no? Por un lado, metas compartidas, y esas metas compartidas deben de estar orientadas al fin de toda institución educativa, que es el alumno. Un alumno lo más integralmente formado, ¿no? Para eso necesitamos la reflexión sobre el currículo, pero juntos tenemos que trabajar. Muchas gracias, Maru. Creo que sí es fundamental y bueno, creo que en esta reflexión también quienes lo han revisado, me acuerdo mucho de este decálogo de la enseñanza eficaz que también habla de la investigación de cómo funciona el proceso de enseñanza, pues habla de que aquel que
que espera mucho de las personas que tiene, logra mucho. Y quizá es lo primero que tenemos que empezar a plantearnos y que veremos en lo que platicaremos más adelante. Y bueno, para cerrar este primer bloque, Maru, tú nos pusiste en la siguiente diapositiva, que les pido por ahí que nos pongan, una frase que es la que me gustaría que nos ayudaras a, a utilizar para cerrar esta primer parte del diálogo. Dice, el cambio escolar depende de lo que los profesores hagan y piensen. ¿Qué nos transmites? ¿Cuál sería el mensaje con esta frase que transmitirías a los maestros que están siguiéndonos en este momento? Es lapiladora, mi querido Ale, esta frase de nuestro amigo Pilar, ¿no? Es lapiladora porque lo que hemos visto a lo largo de la historia de nuestros sistemas educativos es que pareciera que los cambios vienen del gobierno, es decir, de estas estructuras grandes, entonces hacemos nuevos planes de estudio, nuevos libros, nuevos materiales, nuevos recursos, y entonces vienen cambios y cambios y cambios curriculares que a veces nos desorientan a todos en la práctica. Pero esta frase lapiladora de Michael Pollan, que dice claramente, el cambio, más allá de los planes de estudio y de los libros, que todo ayuda, finalmente se logra en las aulas. Finalmente lo hacen los maestros y algo que es muy fuerte es, ¿qué haces tú, maestro, en el aula? ¿Qué es lo que está haciendo que cambia? ¿Y cómo piensas en ese cambio? Nos habla de dos aspectos muy importantes. Yo puedo pensar cosas muy buenas, pero nunca las hago, nunca las he hecho en práctica, ¿no? Pero está demostrado en la investigación que los cambios realmente no vienen de arriba abajo, en ese sentido, sino que el cambio realmente, y Michael Pollan lo dice en carne propia, y tenemos todo el caso de Ontario, en Canadá, cuando precisamente se genera, él era supervisor, y genera los cambios desde las aulas, desde los maestros, al grado tal que ahorita Canadá es de los 10 mejores lugares en el mundo en cuanto a calidad educativa, pero generado por los maestros. Pues sí, creo que ahí está el foco y por eso es que Alfredo también quiso visitar las escuelas, ¿no? Porque tenemos quizá muchos libros y me acuerdo uno que acabo de leer de Reimers, que habla de cartas a un secretario de educación y se preguntan muchas cosas a los ministros, pero realmente el cambio viene por los maestros y creo que es la riqueza de lo que vamos a ver con este libro de Viaje a la Escuela del Siglo XXI y que en el curso se plasma en 3 metodologías que los maestros están estudiando y revisando y que a continuación me ayudan con la siguiente diapositiva. Vamos a ver en esta entrevista que tanto Rodrigo como Maru tuvieron oportunidad de hacer a Alfredo Hernando aprovechando la tecnología. Nos hubiera encantado tenerlo aquí, que también lo vieran en vivo y todo. Pero pudimos, gracias a la tecnología, hacer esta entrevista. En la siguiente diapositiva también les vamos a poner, si me ayudan por ahí a poner la siguiente, exacto, es que la podrán después de que termine este evento en ese link o en el canal de Fundación Telefónica ver la entrevista completa. Aquí hay una edición muy sencilla de unos minutos, pero que nos da mensajes muy importantes y que a continuación vamos a ver. Si nos apoyan, por favor, equipo, a poner el video de la entrevista, por favor, se los vamos a agradecer para que todos lo puedan ir viendo. ¿Nos ayudan con el sonido, por favor?
Estamos teniendo un poquito de problemas con el sonido. Les pido, por favor, que nos pongan mientras tantito a Rodrigo, a Maru y a mí, o si ya se resolvió, que nos lo puedan poner, si son tan amables. Perdón, no estamos escuchando. Un poquito de problema con el sonido. Les pido, por favor, que nos pongan mientras tantito a Rodrigo, a Maru y a mí, o si ya se resolvió, que nos lo puedan poner, si son tan amables. Listo. Listo, pues vamos a retomar en lo que podemos ver este tema del sonido. Estamos totalmente en vivo. Les pido, por favor, que nos pongan mientras tantito a Rodrigo, a Maru y a mí, o si ya se resolvió, que nos lo puedan poner, si son tan amables. Muy bien. Perfecto, pues vamos a continuar con este diálogo que teníamos en lo que se resuelve el problema técnico. Les voy a pedir... Muy bien. Bien. Creo que ya me escuchan, ¿verdad? Vamos a continuar con este diálogo que teníamos en lo que se resuelve el problema técnico. Les voy a pedir... Bueno, Maru, Rodrigo, ¿me escuchan por ahí claramente? Perfecto. Bien. Bien, perfecto, seguimos. Bueno, vamos a continuar con este diálogo que teníamos en lo que se resuelve el problema técnico. Les voy a pedir... Bueno, Maru, Rodrigo, ¿me escuchan por ahí claramente? Perfecto. Bien, bien, perfecto, seguimos. Bueno, vamos a continuar con este diálogo que teníamos. Listo, creo que ya tenemos resuelto el problema. Bien, miren, el segundo punto que queríamos platicar con todos, con ustedes, Maru, Rodrigo, es este, ¿no? Si bien hablábamos de cómo ponemos al maestro en el centro del cambio educativo, ahora quisiéramos platicar con ustedes en esta nueva, en esta siguiente parte del diálogo, en cómo podemos generar este cambio en la comunidad educativa y cómo podemos ser líderes responsables en este proceso de cambio, porque evidentemente necesitamos sumar, necesitamos convencer, necesitamos tener una serie de pasos, ¿no? Y en la plática que teníamos alrededor de esto, veíamos que no, al hablar de innovación o de creatividad, no es saber qué se nos ocurre, sino es un proceso que implica cosas que si bien tenemos que experimentar y probar, pues también hay una serie de elementos que nos invitan hacia esto. Y ahí, Rodrigo, te quisiera pedir que nos ayudes con esta idea que tuviste cuando estábamos platicando al respecto de visualizarlo desde una de las metodologías que los maestros están siguiendo en el curso, ¿no? Que es cómo podemos ver el cambio utilizando esto del pensamiento diseño, del design thinking, para que Maru también después abone con todo el enfoque que ella tiene con esta gran experiencia para enriquecer esta perspectiva. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo podemos aplicar este proceso. Ahí, bueno, antes de esta exposición, pues retomo lo que decía Maru, lo que decía también Fulán y lo que platicaba también Alfredo, que es un texto que me llama mucho la atención, porque además de leerlo ahora, pues creo que viene muy de acuerdo con lo que estamos pasando, que es más probable que el éxito provenga de una innovación desestabilizadora, y no cabe duda que esto nos ha desestabilizado a todos,
que solo de la imitación de las mejores prácticas. Vamos a ver que sí es importante conocer, que es importante explorar, y nos lo dice Alfredo en la entrevista, pero es importante probar, es importante experimentar. Rodrigo, si nos ayudan con la siguiente diapositiva para que Rodrigo nos platique un poco de esta gran idea que a mí me pareció genial de cómo visualizar el cambio desde este enfoque del Design Thinking. Sí, Ale, mira, lo que pasa es de que, bueno, todos nosotros ahora nos encontramos ante una situación atípica, inesperada, y que hemos tenido que reinventarnos, ¿no? Aunque ya llevábamos mucho tiempo hablando sobre cómo evolucionar y cómo avanzar dentro de nuestras escuelas y nuestra práctica docente, pues esto nos ha puesto el acelerador a todo lo que da, y llegamos a tener que resolver pues como podemos y con las herramientas que tenemos, ¿no? Pero eso no quiere decir que la innovación tiene por qué ser desorganizada. Hay varios esquemas con los que podemos estructurarnos un poco y hacer que nuestros procesos de innovación sean procesos pues en cierta medida controlados, fáciles de manejar y que nos puedan ayudar a que además sean lo más eficaces posibles en el largo plazo. Entonces, es un extraordinario momento para que nos apeguemos a ciertos marcos preestablecidos, aprendamos de ellos y llevemos esa planificación y esa estructura de innovación a buen término, ¿no? En particular, el concepto de Design Thinking, de pensamiento de diseño, que acuñó la Universidad de Stanford, habla de 5 etapas que perfectamente bien pueden estar relacionadas a lo que nos está pasando ahora en el día a día con respecto a las necesidades de innovación que tenemos en nuestra aula. La primera se refiere a empatizar, que es otra manera de decir de investigar o diagnosticar, ¿no? Vamos a primero conocer bien. Y aquí es muy importante, justamente por lo que se utiliza la palabra empatizar en vez de investigar en general, tiene que ver con no olvidarnos de cuál es nuestro objetivo último, qué es lo que queremos conseguir. Si son nuestros estudiantes, qué queremos conseguir, cuáles son sus necesidades, cuál es su realidad, y tratar de pensar y de tener todo eso muy claro para que más adelante en el proceso pues no nos pongamos a establecer situaciones que vayan en contra de sus habilidades, de su entorno, de todo lo que necesitan. Luego viene ya la definición del problema. La definición del problema es una parte muy importante. Albert Einstein decía, el 50% de poder resolver un problema es saber cuál es el problema. Y creo que en este sentido es muy importante que tengamos una clara idea de qué es lo que queremos resolver ante las situaciones que se nos presenten. Luego viene ya el proceso de idear, que es diseñar. Vamos a pensar bien en nuestra solución, vamos a pensar cómo lo queremos implementar, qué es lo que queremos hacer dentro de nuestra aula, dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra comunidad educativa, para después ya ponernos a implementar, a prototipar. Y aquí justamente es muy a propósito que se utilice el término prototipar. Prototipo se refiere a algo no terminado. ¿Y por qué se utiliza eso? Porque no se trata de no terminado porque lo dejamos a medias, sino no terminado porque siempre es susceptible a mejora. Y nos invita a mantener este proceso de mejora continua dentro de las cosas que hacemos, entendiendo que todas las soluciones, todo lo que hacemos, pues es bueno, pero siempre es susceptible a avanzar y a seguir adelante, ¿no? Y por supuesto, la última parte vital para todo el proceso es la parte de la evaluación, que incluye la reflexión, para tratar de ver qué hemos conseguido de este proceso, ¿no? Con lo que nosotros definimos como problema inicialmente, qué hemos conseguido, hasta dónde hemos llegado, y a partir de ahí alimentar este proceso para que se repita una y otra vez. Estos son procesos verdaderamente cíclicos. Se muestran aquí de manera lineal, pero la idea es que implantemos estos procesos dentro de nuestro entorno y lo mantengamos a lo largo del tiempo, independientemente de que la situación actual se mejore y ya estemos en un proceso más estable. Hay que continuamente seguir innovando y seguir viendo cómo podemos mejorar todo lo que hacemos dentro de nuestras aulas. Maru, claro, y antes de darle
la palabra Maru, quiero aprovechar esto que comentas porque también Alfredo nos lo comentó en la entrevista, nos dijo, y lo cito textual, dice, la innovación tiene parte de copia y adaptación, pero tiene originalidad y sobre todo tiene parte de resultados. Y eso es con lo que quisiera darle la palabra a Maru, de que podamos hablar de este cambio, de esta escuela del siglo XXI de la que estamos hablando, desde esa perspectiva de los resultados y del enfoque que no debemos de perder, ¿no? También dice Alfredo que la innovación es igual a crecimiento y que no nos confundamos en una pelea que quizá está muy muy actual en muchas discusiones que confundimos la innovación con modernidad, ¿no? Él habla de innovación con crecimiento que va en la mejora de los resultados, Maru. Y en ese sentido, viendo este planteamiento que nos hace Rodrigo, pues me gustaría escucharte en función de esto, de los resultados, de la mejora y del aprendizaje de los estudiantes para visualizar el cambio. Yo creo que uno de los puntos que ya lo habíamos dialogado Rodrigo y yo era, primeramente tenemos que saber para qué cambiar, ¿no? El cambio por el cambio mismo no tiene ningún sentido. Y creo que es algo que es una cultura actual, donde pareciera que todo hay que cambiar, ya la ropa, ya viene la moda, ya viene, entonces todo es tan cambiante que pareciera que así tenemos que vivir, cambiando, pero creo que, a ver, momentito, ¿para dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos cambiar? Y esto llevado a la institución educativa, entendida esta como una organización y como un ente prácticamente biológico, ¿no? Donde desde luego es muy dinámico, pero cuando cambias un aspecto del centro, por ejemplo, alguna cuestión académica, alguna política, alguna nueva cuestión administrativa, pues evidentemente nos afecta a todos. Entonces, desde el punto de vista del centro, es muy importante que el líder, que la dirección, tenga muy claro para dónde cambiar. Y aquí no cabe duda que hay que recordar la finalidad de un centro educativo, que sobre todo para sección básica es colaborar con la familia en el desarrollo de la persona, del individuo. Bajo esta perspectiva, y cuando ya somos universidad, pues es colaborar con la persona. No tenemos que perder de vista que entonces el cambio tiene sentido y todas las transformaciones e innovaciones tendrán sentido en la medida en que mejoramos la educación y el servicio educativo que estamos dando. Este sería un primer foco y entonces vamos a definir problemas, vamos a empatizar. Me encanta esta palabra que utilizó Rodrigo en la parte de pensamiento de diseño, porque yo creo que lo primero que tenemos que hacer como docentes y como directivos es empatizar con las necesidades educativas de nuestros alumnos, ¿no? En ese contexto en el que estoy. Ahorita, a propósito de este fenómeno que todos hemos vivido de confinamiento por el COVID, pues evidentemente el cambio nos vino o cambias, no había otra. Esto es impresionante, este fenómeno a nivel internacional. La misma realidad nos empujó a cambiar, ¿no? Y ahí entonces es donde quizás valga la pena ahorita, porque ya estamos en el cierre del ciclo escolar, reflexionar, me voy al último punto, a evaluar, a ver, ¿qué hicimos? ¿Y con qué nos vamos a quedar para el nuevo ciclo escolar, ¿no? Esto me parece que es muy importante porque ya cambiamos, ya hicimos cosas diferentes. Vale la pena reflexionar esto que hice, ¿con qué me quedo? ¿Qué sí le sirvió al alumno? ¿Cómo esto que hicimos como comunidad educativa nos sirvió para mejorar a los alumnos? Y también en esta reflexión van a haber cosas que nos vamos a dar cuenta y esto no funcionó. Entonces, vamos quedándonos con aquello que nos funciona, vamos perfeccionándolo y vamos institucionalizando. Creo que este fenómeno de la pandemia, Ale, es muy interesante porque se vio claro que el maestro, y que ya lo decían los investigadores, no puede caminar solo. Y hablaban, se acordarán, algunos meses, que el camino del docente era muy solitario. Ahora tuvimos que trabajar junto con otros para resolver esta problemática. Si hay algo con lo que nos debemos de quedar, y yo los invito, señores maestros, es, directores, a que sigamos trabajando juntos. Creo que juntos vamos a encontrar desde la definición del problema hasta sus soluciones. E ir poco a poco institucionalizando aquello que ya nos funcionó, aquello que le benefició al alumno y que aunque lo podemos mejorar, hemos tenido éxito.
En fin, Ale, puedo comentar más cosas, pero mejor tú me dices si sigo. No, muchas gracias, Maru. Creo que evidentemente esto es fundamental, ¿no? Yo creo que por eso lo resaltabas, que es un trabajo colaborativo que hacemos todos juntos y que este proceso de cambio, que además dice Rodrigo, es un ciclo, es algo constante, es una búsqueda permanente, diría yo, es una forma de vida que como educadores debemos adoptar, la mejora continua. Para cerrar esta parte, ya tenemos de regreso la posibilidad de escuchar la entrevista con Alfredo. Le pediré a Rodrigo que nos ayudes pues a quitar este mito de que la tecnología es necesaria para la innovación. Y creo que parte del logro que tú has tenido y la transformación de las escuelas con la metodología que Pinion ha creado, pues ha sido precisamente eso, el quitarle el papel preponderante a la tecnología y regresar al centro al alumno, a la colaboración, a la reflexión, a la construcción y que después utilice la tecnología como un medio. Me ayudaría, me gustaría que nos dijeras eso para que quede claro con los maestros que realmente la transformación y para el siglo XXI no necesariamente va a detener más tecnología, sino de qué hacemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Es un súper punto lo que mencionas, Ale. La realidad es de que cuando hablamos de innovación es muy común, ¿no?, el ponernos a pensar en, bueno, sí, pero pues necesitaría computadoras y sí, pero necesitaría cambiar mis equipos y necesitaría un internet más rápido y nos enfocamos muchísimo a ese punto. Mientras que la realidad es de que no es indispensable dentro del proceso el tener eso como una parte vital para poder avanzar, ¿no? Nosotros manejamos dentro de Pinion un manifiesto que habla sobre los grandes puntos vitales de la transformación que vemos en los chicos con respecto al futuro. Y si te pones a leer esos puntos, te das cuenta de que hay miles de maneras de enseñarlos y miles de maneras de fomentar esto en tus chicos, ¿no? Diseño centrado en el humano, el plantearnos verdaderamente qué es lo que necesita, primero, obviamente, nosotros con respecto a nuestros alumnos y de enseñarles a nuestros alumnos estos conceptos, ¿no? Y como eso, pues el pensamiento crítico y muchos otros elementos. Entonces, hay muchas partes del proceso que nosotros somos capaces de transmitir a los chicos. Y es verdad, quizá, y si además de eso tuviéramos la parte específica que tiene que ver con la tecnología, pues podríamos ir un poquito más allá. Pero eso no es una parte que nos tiene que detener, no porque no tengamos el 100% de las herramientas, quiere decir que no tengamos ninguna de las herramientas. Tenemos la gran mayoría de las herramientas a nuestra disposición y lo único que necesitamos es ese empuje, esas ganas de cambio, ese darnos cuenta que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para darles a estos chicos lo que ellos necesitan para hacer una diferencia en el mundo. Entonces, enfoquémonos verdaderamente en las habilidades primordiales que necesitan estos chicos y luego, si además podemos poco a poco ir gestionando las cosas para que además tengamos la ayuda tecnológica, pues genial. Pero en definitiva no hay nada más lejano de la realidad el que esto sea un elemento vital. Ale, ¿puedo comentar algo? Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí. Claro, Mar. Fíjate que me recuerdo mucho de un caso que incluso viene en este libro de Alfredo, de Viaje a la Escuela del Siglo XXI, de Padre Piquer, que lo hemos comentado muchísimo. Ante un problema, era una escuela, es una escuela para gente de escasos recursos, pero por ahí de los años 90, más o menos, pues empezó a llegar pues, toda la parte de los niños de otros países, inmigrantes, y era una escuela de jóvenes de Madrid y de niños para Madrid. Cuando se le empieza a llenar y empezaron a subir en porcentaje de inmigrantes, con jóvenes que venían con otros idiomas, con otras culturas, con otras ideologías, fue precisamente el cambio vino a partir de esa empatía que tuvieron los docentes, y fue a través de los docentes que vino el cambio, cómo vamos a solucionar esto. E implementaron un muy bonito modelo que viene en el libro de aulas cooperativas, pero fue idea de los maestros. El papel del director, y le tocaron la puerta al director y le dijeron, no podemos ir así, tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo diferente.
y le propusieron un plan, pero hicieron un diagnóstico, hicieron una investigación y propusieron, iban a hacer una cafetería, total que hicieron un aula, muestra, un año, el director, ok, creo en ustedes, ¿en qué los puedo apoyar? La figura del director es importante y fue algo muy interesante porque de ser una escuela tremendamente tradicional, ya con todas sus estructuras, la misma realidad les hace cambiar, viene el cambio de los maestros y ahora son de las escuelas más exitosas de Madrid, pero los maestros hicieron un grupo tan solidario alrededor de los alumnos que cuando llegas verdaderamente te contacta la educación docente. Esto es lo que quería comentar como ejemplo de lo que podemos hacer. Gracias, Maru. Gracias, Rodrigo. Maestros, les agradecemos mucho su paciencia por los problemas técnicos y pues el retraso que tuvimos. Les pediríamos su apoyo para mantenernos y aprovechar este fragmento de la entrevista que no queremos dejar pasar con ustedes, con Alfredo Hernando. Me gustaría, por favor, que nos apoyaran con este video y después vamos a retomar algunas preguntas de ustedes y haremos un cierre con base en todas estas ideas. Por favor, nos ayudan a poner el video para todos nuestros asistentes. No, creo que nos jugó una mala pasada por ahora el video. De todas formas, en el canal de Fundación Telefónica va a estar completo el video y les vamos a hacer una pregunta para ir retomando algunas ideas esenciales, en lo que también estamos aquí leyendo algunas de las preguntas que nos están haciendo. Les voy a pedir que por favor regresen nuevamente a Menti y que nos mencionen 2 acciones a las que se comprometen a realizar como maestros, y bueno, no solo como maestros, sino desde el rol en el que estén. Miren, aquí estamos viendo muchas cosas interesantes. Es igual en menti.com, utilizar el código 980482. Ahí hablan mucho de actualizarse y conocer nuevas tecnologías, buscar alternativas educativas, innovar la práctica docente y el compromiso con la educación, preparación, apoyar a mis alumnos, capacitarme constantemente. Si nos ayudan ahí a poner más, un poco de las que tenemos arriba, equipo, para irlas viendo, actualizar sus conocimientos, mejorar el aspecto socioemocional de los alumnos y capacitarse constantemente, etcétera. Y mientras vamos viendo las respuestas, Maru, Rodrigo, hay unas preguntas que nos están haciendo los maestros y que creo que son sumamente valiosas. Nos encantaría responder a todas, pero pues no lo vamos a tomar algunas y sabemos que representarán a muchos de los que están ahí. Aquí hay una que me parece muy interesante porque tiene muchas de las cosas que podríamos ir usando para cerrar esta idea, y nos dice Gloria Díaz. Gloria nos dice, ¿qué habilidades y cualidades debe tener el docente del futuro? Y yo diría, Gloria, no del futuro, sino del hoy, para preparar a los alumnos para el futuro, para lograr una educación y escuela del futuro, es decir, esta escuela del siglo XXI que estamos comentando hoy. Rodrigo, ¿nos ayudarías a hablar de cuáles serían para ti las 2 o 3 habilidades o cualidades fundamentales de este maestro del hoy que está construyendo esta escuela del siglo XXI? Claro que sí, Ale. Es una extraordinaria pregunta. Vamos a ver, yo creo que por donde tenemos que empezar siempre, si vamos a ser agentes generadores de cambio, lo primero que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos y en cómo vamos a poder nosotros transformarnos, ¿no? Esto los americanos le llaman el mindset, que hay el mindset de crecimiento y el mindset fijo, ¿no? El mindset fijo se refiere a cuando consideramos que no tenemos la habilidad de cambiar y de mejorar, mientras que en el mindset de crecimiento es cuando consideramos que cualquier cosa que no sepamos hacer, vamos a ser capaces de aprender. Cualquier cosa que no sepamos. Nosotros solemos estar en un punto intermedio
algunas personas más hacia una esquina, otros más hacia otra esquina, pero lo que tenemos que empezar es por empezar a trabajar en nosotros mismos en darnos cuenta que sí tenemos esa capacidad de cambio. Nosotros sí podemos generar cambios, sí podemos aprender nuevas cosas. Muchas veces cuando hablamos de innovación, nos genera angustia como profesores porque decimos, pues yo llevo muchos años haciendo las cosas de determinada manera y ahora tener que reaprender, tener que rehacer, no sé si voy a ser capaz. Y lo primero que necesitamos es darnos cuenta que sí que somos capaces y que podemos continuamente evolucionar y continuamente cambiar y mejorar. Una vez que esa parte la tenemos clara, nos va a ser muchísimo más fácil el empezar a generar estos cambios. Y además de eso, el transmitir este mismo pensamiento a nuestros estudiantes, que es uno de los elementos vitales que se van a necesitar en un futuro cambiante, ¿no? El que todo el mundo se sepa capaz de generar nuevas habilidades, sean cuales sean, cuando sea que se necesiten. Aunado al mindset, hay otro elemento muy importante que otra vez nuevamente tenemos que empezar por nosotros mismos y a partir de ahí poderlo transmitir, que tiene que ver el entender al error como parte del proceso de aprendizaje y como parte del proceso de crecimiento. Nosotros tenemos que abrazar en nosotros mismos esta posibilidad del error. Se acabaron esos tiempos en los que era el maestro que lo sabe todo y lo tiene todo perfectamente claro y no hay espacios para la duda, ¿no? Ahora nos acabamos de encontrar hace unos pocos meses en una situación en que los maestros estaban en un espacio en el que no sabían cómo iban a resolver las cosas. Y no hay mejor manera que abrazar esta situación y abrazarla junto con tus estudiantes. Lo que más quieres en ellos, en un entorno caótico externo, es que ellos se sientan conformes y cómodos en el proceso del error y el aprendizaje y retomar y aprender y crecer y cada día ir mejorando con respecto a las cosas que estás haciendo. Entonces, para mí esas serían dos de las habilidades más importantes y quizá la tercera, nada más para terminar, es el poder fomentar en tus estudiantes y tener muy claro cuáles son estas cosas vitales que les quieres enseñar en cualquier momento. Como por ejemplo, para mí de las más importantes es el empoderamiento. Si de todo lo que tenemos nosotros para poderles dar a nuestros estudiantes hay una sola cosa que pudiéramos dárselas, yo creo que es el darles esta sensación de que ellos pueden hacer, que ellos pueden aprender, que ellos pueden crecer y pueden mejorar continuamente. Sí, sí, Rodrigo, yo creo que refuerzo un poco lo que dices con lo que Alfredo nos comentó en la entrevista y vuelvo a citarlo. Dice, no es necesario que todos los docentes sean expertos en todo. Y bueno, entre otras de sus palabras decía, tenemos que empezar por lo que nos gusta y hacemos bien, pero sí es importante que cada uno aporte de una forma en que la escuela funcione como un coro, ¿no? Hablaba de un funcionamiento coral de la escuela en el que cada uno toca su parte, es decir, en una orquesta todos tocan un instrumento, no todos tocan todos, pero funcionan en este sentido aportando lo que cada uno tiene y sintiendo que su aporte lo apunta hacia estos objetivos educativos. Seguimos viendo ahí sus respuestas de crear ambientes de aprendizaje lúdicos, planeaciones, actividades, fortalecer mi conocimiento. Creo que ya están haciendo mucho, porque a estar aquí nadie los ha obligado y todos los miles de maestros que están siguiendo esta transmisión habla de que están ya metidos en una transformación. Y eso es la escuela de hoy, no la del futuro que sinceramente nos alegra de participar junto con ustedes. Les voy a compartir otra pregunta que nos están haciendo y quizá, Maru, te pediría esta, porque mira, Héctor Juárez nos habla de algo que platicamos mucho y que quizá no enfatizamos ahora durante la conversación. Lo que nos plantea Héctor habla del currículo. ¿Qué tendría que pasar, ¿no? Él dice qué modificaciones se le tiene que hacer al currículo en la educación en México, pero yo lo interpreto con base en lo que hemos platicado, en cómo los maestros tenemos que aprovechar de la mejor forma lo que tenemos y cómo hacemos esta reflexión que tú planteabas desde la primera pregunta, ¿no? Me gustaría que nos ayudaras a darle algunas ideas a Héctor para que
reflexionemos sobre el currículum. Maru, ¿nos ayudas con tu micrófono? Creo que está apagado. Perdón. Sí, esto parte la respuesta, la quiero unir un poco con lo que comentaba Rodrigo, en cuanto a las características del maestro, si me permiten agregar una y la relaciono. Yo creo que ahorita, con todo esto que hemos vivido de la pandemia, que no sabemos, por ejemplo, cómo van a regresar nuestros alumnos. Y para mí, una de las características del docente es la empatía. Yo creo, y vuelvo al punto de partida hacia el cambio. Si queremos cambiar, yo maestro tengo que ponerme en los zapatos de mis alumnos. Hoy por hoy necesitamos así maestros, y sobre todo después de este fenómeno, necesitamos saber cómo llegan mis alumnos. Y ahorita sí no podemos echarle la culpa a la maestra o el maestro del curso anterior. Fíjate que no le enseñó a sumar bien y a restar muy bien. Mira, es que así te llegaron y así te van a llegar. Entonces, pero no le eche la culpa, es decir, ponte en los zapatos del alumno que no puede estar así, que te duela que no sabe, ¿verdad? Como parte de este perfil. Y cuando nos damos cuenta de eso, yo veo el currículum, aunque a mí mi plan de estudios me diga que debo de comenzar con las divisiones, pero ni siquiera sabe sumar, restar y dividir, y multiplicar, pues ¿cómo le voy a enseñar a dividir? Entonces me tengo que regresar. Esa es ahí la adecuación curricular que tenemos que hacer. Y hoy más que nunca, una de las grandes recomendaciones que se dan a nivel internacional en estos marcos para el regreso en la parte académica es que nos centremos en aprendizajes clave. No vamos quizás a poder cubrir todo el currículo. Y esto fue también desde el cierre con este fenómeno de la pandemia, y quizás va a ser, desde luego, en el próximo ciclo escolar. Pero ¿cuáles son esos contenidos clave que ya no están en el libro de texto o en el programa, sino que tú docente, nosotros docentes, tenemos que definir estos son los conocimientos, las habilidades, las competencias más importantes sin las cuales no se puede ir de este grado, 3, 4, pero para lograrlas tengo que retomar del ciclo anterior, pero los tengo que preparar para el que viene. Esta generación va a estar muy marcada por todo de la pandemia. Ya también se ha mencionado esto en algunas investigaciones. Va a ser una generación que le tenemos que seguir. Hoy más que nunca tenemos que reflexionar sobre la adaptación curricular que va a tener que ser en cada institución educativa, en cada escuela, pero juntos. Y además, con la cabeza también del director y los consejos técnicos. Entonces, esta reflexión que nos está provocando este fenómeno es algo que siempre deberíamos de haber hecho. Es algo curioso. Ahorita nos está obligando el fenómeno, pero yo tengo que adecuar el currículum a las necesidades de cada generación, y cada generación trae lo suyo. Muchas gracias, Maru. Y claro, pues yo creo que todos como docentes tenemos claro esto del currículum, que una cosa es el planeado, otra el oculto, otra el vivido, ¿no? Que se menciona mucho en los diferentes enfoques del diseño curricular, y creo que es la oportunidad de que el currículum vivido tenga ese enfoque pertinente, aterrizado y adecuado al contexto. Para cerrar, voy a unir dos preguntas que me parecieron interesantes porque hablan también de no olvidarnos que la escuela está situada en la sociedad, en el contexto. Y Luis Juárez, por aquí nos dice cuál es el papel de los padres de familia en la escuela del siglo XXI. Y si me permite, y con el perdón de Luis, la uno también con la pregunta de Homer, que nos parece muy interesante porque dice, como ciudadanos, fíjense cómo nos habla también del ampliarlo, ¿no? De esta visión de escuela como un todo integrado en la sociedad, ¿cómo podemos apoyar a la comunidad educativa? Entonces va como de los dos lados, ¿no? Nosotros desde la escuela, ¿cómo aportamos hacia los padres de familia y la comunidad? Pero también, ¿qué mensaje podríamos darle a la comunidad de cómo nos apoya a las escuelas en esta construcción de la escuela del siglo XXI? Y esta la dejo para que aquel que quiera empezar comience. A ver, Rodrigo. Tu micrófono, Rodrigo, por favor. Perdón, ya.
Es muy buena pregunta, la verdad, me pareció extraordinario ambos puntos, ¿no? Muchas veces nos quedamos en la escuela y lo que sucede dentro de la escuela y nos olvidamos del impacto que implica y de, como bien menciona Sale, elemento vital dentro de nuestra sociedad. Eh, con respecto a nuestros padres de familia, yo diría que justamente uno de los puntos más importantes es hay que tener una comunicación excelente porque estamos dentro de un mismo proyecto educativo y social, todos, ¿no? Hablábamos justamente de colaboración hace unos momentos y hablamos de la colaboración dentro de la escuela, pero la realidad es que la colaboración es en todo el ámbito, o sea, la formación de nuestras futuras generaciones es un trabajo en conjunto y cómo podemos conseguir ese trabajo en conjunto si no hay una extraordinaria comunicación entre las partes y si no podemos alcanzar comunes acuerdos en ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que es importante el que abramos esa conversación y nos permitamos, pues obviamente dentro de maneras controladas y estructuradas, pero nos permitamos ampliar ese diálogo para poder aportarle a la sociedad lo que necesita y para que el resto de las personas que son parte del proyecto educativo, pues nos puedan ayudar a lo que hacemos dentro de las aulas, ¿no? No sé si por ahí iba la pregunta y respondí o... Gracias. Perdón, antes de que darle la palabra ya a Maru, creo que también uno de los factores de enseñanza eficaz que nos dice la investigación educativa y que también pueden consultar buscando esto que diga enseñanza eficaz en la investigación, pues habla precisamente de tener a los padres no solo para quejarnos, ¿no? Sino para construir, para involucrarlos, para que hagan también dentro del aula y no solo en las actividades extracurriculares, ¿no? En ese sentido, me ha encantado ver, por ejemplo, un ejemplo de innovación en las comunidades con menos recursos, las demostraciones públicas que nuestras figuras educativas de CONAFE han logrado hacer ahora que estamos trabajando con ellos, a mí me dejan impactado, ¿no? Porque son demostraciones que los niños hacen a la comunidad y que han involucrado a los padres de tal manera que han vendido, han aportado, han hecho kermés para comprar cosas para la escuela y ha sido una labor muy, muy interesante. Maru, perdóname ya para ir cerrando. Adelante. Sí. No, Ale, era completar también lo que decías ahora y lo que dice Rodrigo, ¿no? El fin de la escuela, si bien uno de los más importantes es colaborar con los padres en la educación de sus hijos, y subrayo lo que dice Rodrigo, ¿no? Es una tarea conjunta, es una empresa en común, ¿no? Y esto se ve clarísimo con lo que acabas de decir. Es tan fuerte, y porque nos ha tocado también trabajar con comunidades muy vulnerables, por ejemplo, en las zonas mayas a nosotros, y es impactante cuando los papás quieren, cuando la escuela no tiene, cómo aportan lo poquito que tiene, pero hasta de comer a los maestros, ¿no? O lo que haga falta, con lo más sencillo que tienen, porque lo que los papás buscan en el fondo es que le quieren dejar una educación a sus hijos que a lo mejor ellos no han tenido y quieren que sean mejores. Si nos trepamos, y vuelvo a la empatía, ¿no? Como docentes, como directores, nos sumamos en este querer, en esta visión de lo mejor para los jóvenes, evidentemente la educación tiene otra gran finalidad. Un centro educativo tiene la finalidad de impactar en el bienestar al menos de la localidad en la que está inmersa. Y estos impactos los vemos inmediato, ¿no? Desde el niño que no sabía comer bien y llega a la casa, no papá, no se dice así, no se come así, y cómo se va educando también al contexto y cómo va aportando. Y nos vamos más allá, digo, a nivel global, está más que demostrado que la educación es la palanca de desarrollo de cualquier nación, ¿no? Entonces, de desarrollo incluso económico, no solamente de desarrollo económico, sino desarrollo en todos los aspectos. El impacto social que tiene la educación es muy, muy grande. Y quizás los apasionados de este tema, los que nos hemos dedicado la vida en esto, entre ellos digo que está caminando en esto, es algo que nos apasiona, porque creemos, y estamos ahí, que solamente así vamos a mejorar nuestra vida social. Muchas gracias, Maru. Pues para ir cerrando,
les voy a pedir que cada uno nos diga una frase con la que quieran que los maestros que nos acompañan se queden. Y yo voy a hacer trampa, ¿eh? Yo voy a tomar una que nos pone aquí, a ver si lo pronuncio bien, dice Cheryl Ward, que es alguien que además ya avanzó en el curso y nos dice, como bien se comenta en el curso Viaje a la Escuela del Siglo XXI, todo parte de la pasión que se da desde el desempeño de nuestra función, es decir, esa pasión que mueve al maestro, que ha movido a todos, a más de 2.600 maestros a conectarse a esta hora de la tarde después de dar de comer, preparar clases y preparar cosas, es lo que transforma la educación. La verdad es que los invitamos a descargar el libro, a terminar el curso, si no se han, se han inscrito, les comentamos, platicamos con la SEP, con Aprende y la Dirección General de Televisión Educativa y ampliaremos las convocatorias para que se puedan inscribir hasta el 30 de julio y tendrán además oportunidad de terminarlo hasta el 30 de septiembre para que todos los que estén tengan oportunidad de terminarlo e interesarse en otros cursos. Pero bueno, me quedo con esto, ¿no? La pasión que desde el inicio de la elección de esta vocación se despierta y que se tiene que seguir alimentando al estar con otros. Maru, por favor, una frase con la que quieras que nuestros maestros se queden después de esta plática, pensando en esa escuela del siglo XXI. Pues me quedaría con vocación docente, vocación magisterial. Encierra muchas cosas que nuestros maestros queridos que nos están escuchando saben qué significa, ¿no? Trabajar por vocación. Gracias, Maru. Rodrigo, ¿qué les dirías a nuestros maestros? Pues yo les recordaría el primer primordial método de aprendizaje que tenemos, que es la imitación, y que piensen justamente, como hablabas de la pasión, en que si queremos tener un futuro de ciudadanos apasionados y con generadores de cambio y generadores de un mejor país y de un mejor planeta, pues empecemos por nosotros mismos y demostrémosles día a día a nuestros alumnos con energía y con pasión y con amor, que esto es posible. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Maru. Ha sido un placer. Además, déjenme decirles que tenemos a Rodrigo desvelado porque está en España y son casi ya más de las 2 de la mañana para él. Muchas gracias, Rodrigo, por estar desde allá, pero te sentimos muy cerca. Y bueno, pues sin duda sigan a Pinion. Tiene un blog con cosas muy interesantes que creo que enriquecería a todos, Pinion Education. Y también, desde luego, a IDEAC, el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación. Y bueno, pues los dejo para que, para que tengamos los mensajes finales. Creo que se los daré yo ya para terminar. Gracias, Rodrigo. Gracias, Maru. Si me ayudan a poner la diapositiva. Y muchas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Por escucharnos. Gracias. Ahí los seguiremos viendo. Les pediremos que escuchemos a Adolfo, por favor, que nos dará las últimas indicaciones. Vocación, imitación, innovación, pasión. Sin duda los que saben se dedican a la excelencia y como ejemplo, la maestra Maru, el especialista Rodrigo Azael y nuestro moderador Alejandro Zamora. Y muchísimas gracias a todos y a cada uno por asistir y participar en este evento. Diálogos educativos. ¿Cómo generamos la escuela del siglo XXI? Queremos conocer tu opinión. Por ello, te pedimos acceder a la siguiente encuesta escaneando el código QR que se muestra ahora mismo. Te invitamos a mantenerte también muy atento y conocer nuestra oferta educativa. Enseguida vamos a poder visualizarla. Tenemos para ti recursos educativos digitales para el aprendizaje de los alumnos, programas de formación para docentes y lo anterior a tu disposición en nuestra página www.fundaciontelefónica.com.mx/docentes/. Síguenos también en nuestras redes sociales, @ftelefónicamx en Twitter, Facebook e Instagram. Y en nuestra página en YouTube, Fundación Telefónica. Te recuerdo nuestra página de internet, www.fundaciontelefónica.com.mx.
www.ateneo.edu.mx. Agradecemos sobremanera la colaboración de nuestros aliados: Niños en Alegría, Ateneo Español de México y el Instituto de Investigación para el Desarrollo de la Educación.